Muy bien, buenas tardes, estimados alumnos. ¿Cómo están? Me demoré un poco en entrar porque estaba con sus compañeros de grupo 1, ¿no? Bien. Entonces, vayámonos a la unidad 1 y ahí ustedes recuperen un documento que se llama sensores de automatización, perdón, y sensores. Automatización y sensores. Ya tenemos que culminar lo que hemos estado viendo en la clase pasada. Entonces vamos a hacer un repaso bastante rápido de lo que fue la clase pasada. El logro que queremos obtener en esta unidad es que al finalizar la unidad el alumno comprende los fundamentos de automatización de un proceso industrial, identificando los elementos básicos de un sistema de control de procesos, reconociendo la importancia de ellos en la automatización y en la mejora de los procesos industriales. ¿Ok? Este es el logro. Es decir, comprender cómo funciona un automatismo, cuáles son las partes del automatismo y la importancia que tiene cada uno de ellos en este proceso de automatizar. Bien, vimos 3 temas: sensores, actuadores y control automático. Bien, y empezamos definiendo también qué cosa es un proceso. ¿Qué cosa es un proceso? ¿Qué cosa es un proceso industrial? A ver si nos recordamos. ¿No? Un proceso industrial es un conjunto de acciones que se realizan en la planta, una ubicación, que tiene como objeto transformar las materias básicas en elementos más elaborados o productos acabados. Estos elementos más elaborados también se le puede decir productos semiacabados o productos intermedios, de forma más apropiada, productos intermedios o productos acabados. Las partes de los procesos industriales son la adquisición de datos, formado pues por los elementos que van a convertir una variable física en un valor de corriente o en un valor eléctrico. Permite medir las variables que usamos en el campo. El control del proceso o automatismo está formado por los dispositivos que mediante una estrategia permiten corregir las variables físicas a fin de rumbar el proceso al logro del producto final. Y el actuador es el que realiza la acción de corrección que ordena el control o el autómata o el automatismo, que permite que el proceso siga la estrategia de control. Es decir, corrigen cuando el proceso no está enrumbado
a lo que quiere la estrategia de control. Y también definimos que como parte de un proceso de control está el producto, ya que nada se hace sin un motivo. Y el motivo es tener un producto final. Entonces, el producto es el objetivo final del proceso. Esto es la materia prima transformada de acuerdo a lo requerido por el usuario. Y aquí debemos definir, o queremos observar y concluir algo que es básico. Observamos que para adquirir datos del proceso es necesario medir las magnitudes físicas que intervienen en él, por lo que se requiere de elementos que nos indiquen cuál es el valor de ellos en forma constante, en forma permanente. A estos elementos se le llama sensores. Entonces aquí, por tiempo, nos ganó en la clase pasada, vienen unas preguntas que se las voy a hacer y me las contesta por el chat. ¿Qué es automatización? Lo que ustedes han entendido, pueden buscarlo y responderme lo que ustedes buscaron, muy bien. Pero básicamente es entendiéndolo, no lo copien. Entiéndanlo, lo leen, lo entienden y me copian lo que han, me escriben, perdón, lo que han entendido. Hacer que un proceso repetitivo sea hecho por una máquina de manera automática. Llevarse a cabo de manera autosustentable con el fin que sea eficiente. El uso de máquinas o procesos automáticos en beneficio de la industria. Bien. ¿Alguien más? Bien. Me doy cuenta de que ustedes tienen el concepto, tienen la idea, intuyen lo que se quiere decir cuando hablamos de automatización. Sin embargo, está interiorizado y yo les entiendo lo que ustedes han puesto ahí. Sin embargo, les quiero decir algo que les va a servir para siempre. Cuando definamos algo, no podemos definir con la misma palabra que estamos definiendo. Automatismo, ¿no? Automatización, automático, son derivados de ello, ¿no? Y en el primer caso, en vez de usar esa palabra, se usó autosustentable. Autosustentable es una palabra que yo no entiendo en este contexto, pero vamos a decir en un sentido amplio, autosustentable es aquello que no solamente no requiere que otro intervenga, sino que jamás requiere que alguien intervenga. Eso es autosustentable. Es decir, va a tener su propia energía, va a tener todo. Entonces, que se sustenta a sí mismo. Y eso no es el automatismo. ¿Ok? Entonces, también un curso y una especialidad nos da una forma de hablar. Nos da un idioma, ¿no?
Si nosotros queremos hablar con un filósofo, tendremos que leer algunas palabras que va a utilizar, porque si no, no lo voy a entender. Causa, efecto, causa primera, causa eficiente, qué sé yo, ¿no? Entonces, si también alguien viene a conversar con nosotros, le hablaremos pues de automatismo, de sensores, de actuadores, ¿no? De estrategias, y él tendrá que aprender qué cosa es lo que nosotros decimos, si no, jamás nos va a entender. Bien, entonces, si queremos definir automatismo, acordémonos de lo siguiente. Auto, que significa por sí mismo. Entonces, ¿qué es un automatismo? Algo que se realiza por sí mismo, sin la intervención del ser humano. Podemos aclararlo de esa manera, sin la intervención del ser humano. ¿Ok? Algo que se realiza por sí mismo. Y como ustedes dicen ahí, permanentemente, ¿no? Eso es correcto. Entonces, leemos un poco nuestro lenguaje para ser certeros. En una práctica, tienen que ser acertados, porque si no van a ir perdiendo puntos. Es decir, bueno, esto está más o menos, pero no es del todo correcto. Y si vale un punto, medio punto, ¿no? Van perdiendo puntos. Entonces, acuérdense de la palabra auto, por sí mismo. Acuérdense que pusimos, en el caso de política, los sistemas autócratas. Es decir, aquellos que no consultan a nadie lo que van a hacer, lo hacen. El caso actualmente de Maduro en Venezuela, ¿no? Solo consultan, lo hacen. Y nadie le puede decir nada. Entonces, son regímenes autócratas, ¿no? Entonces, de ahí sale auto. ¿Qué es un proceso industrial? Pregunta a ustedes. ¿Qué es un proceso industrial? ¿Sí? ¿Qué es un proceso industrial? Vamos interactuando, por favor. Ahora se pueden equivocar, pueden decir cosas que de repente están en duda para verificar si lo que están diciendo es correcto. ¿Sí? Pueden hacerlo. Es el momento. No hay calificación. ¿Sí? ¿Me escuchando? Un proceso que busca fabricar algún producto en específico a gran escala. Bien, ¿qué más tenemos? Es el conjunto de acciones que se realizan en una planta industrial para convertir o transformar materias primas en algo más elaborado.
proceso en el cual intervienen máquinas programadas para que desarrollen diversas acciones generalmente aplicadas en la industria. Bien. Como digo, pueden leerlo, pero transfórmenlo a sus palabras. Si no, no hay la transferencia, no hay la interiorización. Llévenlo a sus propias palabras. Así les sea difícil, así se aprende. Bien. Puede ser el sistema de iluminación, creo que ahora se ve mejor, ¿no? Sí. Es un proceso en el cual intervienen máquinas. Ok, creo que todos también nuevamente tenemos idea. Pero nuevamente caemos en el error de definir las cosas con lo que tratamos de, con la misma palabra que estamos tratando de definir. Un proceso, acuérdense que todo lo que nosotros hacemos son procesos. Quiero escuchar esa clase, muy bien, tengo que encender ya sea mi laptop, ya sea mi celular, tengo que buscar un sitio. Entonces, todo eso es un proceso. Entonces, un proceso es un conjunto de acciones, no es una, no es dos, un conjunto de acciones que se realizan en un lugar determinado. Este lugar es la planta, ¿no? Que se realizan en la planta industrial o planta únicamente, ¿no? Y que tiene como fin transformar. ¿Qué cosa vamos a transformar? Materias primas, materias básicas, en un elemento elaborado, que le podemos llamar un producto intermedio o un producto final. Producto intermedio será cuando este bien esté orientado a generar un bien mayor. Por ejemplo, un motor de carro es un elemento elaborado y un elemento intermedio, podemos decirle, porque, bueno, a no ser que sea un repuesto, nadie va a comprar un motor. Lo que la gente compra normalmente es un carro. Entonces, este motor se va a poner en un carro y el carro sí es un producto final. Entonces, esto es la definición de lo que es un proceso industrial. ¿Cómo se hace la adquisición de datos? ¿Con qué elementos se hace la adquisición de datos? Con un sensor. Con, sens con sensores en general, ¿no? Uno vale, bueno, lo que sea, pero con el elemento llamado sensor. Es lo que entiendo ahí. Con un sensor es con el elemento llamado sensor. ¿Mm? Si no queremos ser tan extenso, con sensores. Todo esto son correcciones que le hago que son idiomáticas más que todo, porque la idea está que les va a servir para cuando ustedes tengan que sustentar algo. Dentro de ello, la sustentación de su tesis, de sus trabajos, que ya en el noveno ciclo y en el noveno y décimo ciclo van a ser lo que se llama sus proyectos, ¿no? Van a elaborar sus proyectos. Entonces, ¿cómo se hace la adquisición de datos? Con sensores. ¿Para qué se usan los actuadores? ¿Qué fin tienen los actuadores dentro del proceso, dentro de la automatización?
ejecutar una acción, realizar las acciones del proceso. Nuevamente, todos tienen, ya está interiorizado el concepto. Todos tienen idea de lo que es. Lo que falta es un poco de lenguaje para expresar. O de repente, por hacerlo rápido, no lo han hecho. Entonces, un actuador, efectivamente, es aquel que va a ejecutar una acción. Pero en un proceso automático no es solamente ejecutar una acción para lograr el objetivo final, que es el producto, ¿no? Para que el producto sea lo que nosotros hemos planeado. Entonces, ejecutar una acción para corregir el proceso de tal manera que éste llegue al producto final que se había planeado. ¿Ok? Esto es la definición completa. Ejecutar una acción ya me indica de que ustedes ya lo saben. Pero, fíjense, en una práctica pueden perder puntos nuevamente. Así sería, lo sabe, pero a medias. Entonces, la mitad del puntaje, ¿no? Vamos perdiendo puntos. ¿Qué es el control del proceso o el autómata? Muy bien. Acuérdense del cerebro. Un cerebro debe ser para el producto que no cumpla con ciertos estándares requeridos. Es un seguimiento que se hace para que el producto final cumpla con ciertos estándares requeridos. Acuérdense del cerebro, cuando la mano quiere ejecutar algo. No es la mano la que quiere ejecutar, es el cerebro el que quiere ejecutar. Entonces, ¿qué trae el cerebro? El cerebro es el mando. Pero no solamente le dice a la mano, muévete, porque la mano no sabe moverse, o el brazo no sabe moverse en general. Lo dirige. Lo dirige. Entonces, el cerebro es el que tiene la estrategia de control del elemento que podemos llamar el actuador, que es mi brazo. Entonces, un autómata es el equipo donde se encuentra la estrategia de control que va a enrumbar el proceso a su estado final en forma adecuada, o que va a llevar al proceso en forma adecuada para que cumpla con lo que nosotros hemos planeado. ¿Ok? Entonces, esto es el control. Acuérdense, cuando hablemos de sensor, acuérdense de la vista. Perdón, del ojo. El sensor es el ojo. El órgano que tenemos es la vista, que está compuesto por el ojo y los elementos transmisores hacia el cerebro, que son las neuronas. Eso es la parte de comunicación. La parte del sensor es el ojo. Y la parte del control, el cerebro. La parte del actuador,
los brazos. Básicamente para el ser humano son los brazos. También puedo coger algo con la boca, también. Puedo hacerlo con los pies, también. Hay gente que utiliza, sobre todo aquellos que han los brazos, utilizan las piernas que reemplazan a los brazos. De forma perfecta se puede hacer. ¿Por qué el producto es parte del proceso industrial? ¿Por qué el producto es parte del proceso industrial? Profesor, buenas tardes. ¿Sería porque el producto gira todo el proceso industrial gira en base al producto? Por favor, ¿lo puedes escribir? ¿Cómo me has dicho? Después ya lo escribes. ¿Cómo me has dicho ¿Será porque esto? el producto gira en base a todo el proceso industrial? ¿El producto qué dices? Gira en base a todo el proceso industrial. O sea, todo el proceso industrial se relaciona a darle forma a un producto designado. Claro, es el objetivo, ¿no? Es el objetivo que se tiene y lo que es lo que nos motiva, lo que nos da la razón de que hagamos un automatismo. Decimos que si no hubiera un producto que hacer, no habría un proceso industrial. Por lo tanto, no habría un automatismo. Entonces, el producto viene a ser parte del proceso porque es el objetivo final que vamos a elaborar en un proceso de fabricación. Y el automatismo está dentro de ese proceso de automatización. ¿Ok? Por eso el producto tiene que ser considerado, ya que sin él no habría automatismo alguno. ¿Ok? ¿Está bien? Bien, seguimos entonces. Sensores. Ya quedó entonces claro esto de los procesos industriales y la automatización. Sensores. Sensor es el elemento primario que está ligado a las variables físicas, el cual nos da a conocer la realidad de lo que está ocurriendo en el proceso, ¿no? Entonces, el sensor es el que nos relaciona con la realidad. No hay sensor que nos aleje de la realidad, por el contrario, ¿no? Cuando vemos el velocímetro del carro nos dice 100 kilómetros por hora, esto es demasiado para mí, tengo que bajar a 60, ¿no? Nos relaciona con una realidad. O vemos el velocímetro y vamos a 40, ¿no? Esto es muy lento, nos vamos a demorar mucho, vamos a aumentar la velocidad. Entonces nos relaciona con la realidad. Yo no puedo decir, veo el velocímetro va a 100, sí, pero a mí me parece que estoy yendo a 40. El parecer no significa que sea la realidad. La realidad es lo objetivo, lo que sí se puede medir. Es lo que se nos presenta auténtico en la naturaleza. Las hojas son verdes. No, yo alguna vez he visto hojas marrones, ¿no? Entonces estarán muriendo. No, he visto hojas amarillas. Bueno, algún tipo de amarillo tiene en algún momento las hojas, pero en general las hojas son verdes. Entonces, no podemos negar una realidad, ¿no? Entonces, el sensor es aquel que nos trae esa realidad y nos dice, esto es así.
posiblemente sea daltónico, ¿no? Sí. O de repente esté siguiendo alguna de estas filosofías modernas que dicen que las cosas son lo que yo creo que son, ¿no? Entonces, si yo creo que la pizarra es blanca, perdón, la pizarra es negra, bueno, yo diré pues que la pizarra es negra. El resto me dirá que es blanco, pero para mí es negro. Ya, no nos metemos en eso. Si el velocímetro no es kilómetros por hora, es 100. ¿Ya qué vamos a hacer? Si las hojas son verdes, no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, si no pudiéramos medir, no podríamos controlar. Y de aquí podemos deducir que solo podemos controlar lo que podemos medir. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Y decimos muy bien, nos metemos en un proyecto, vamos a decir, oye, vamos a construir una nave espacial para medir la temperatura del Sol. Estupendo, dice. Vamos a hacerlo con tungsteno, con esto que no se derrite, ¿no? Le vamos a poner unos cohetes, unos propulsores, todo bien, una electrónica, estupendo. Oye, ¿y el sensor? Porque el Sol pues está a miles de grados. Ah, no tenemos. Se cayó el proyecto. El sensor es básico. Y a veces nos olvidamos de él hasta el final y nos damos con un fiasco. Lo que no podemos medir, no podemos controlar. Ojo. El gran avance del mundo moderno ha sido posible gracias al desarrollo pues, de sensores que permiten conocer la realidad. Actualmente se tiene una gran variedad de sensores que permiten conocer casi todas las variables físicas que se encuentran en un proceso. Y la electrónica se ha metido en todo, en ámbitos industriales, médicos, químicos, alimentarios, en todo, en todo. Por lo que requerimos pues conocer cómo funcionan los sensores, qué objetivo tiene un sensor, para poder desempeñarnos y desenvolvernos rápidamente en un proceso. Se me han metido algo por aquí. Se meten publicidades en el computador. Nuestro propósito en este curso es estudiar los sensores más usados en procesos industriales. Y estos son básicamente cuatro: temperatura, presión, flujo y nivel o distancia. Entonces vamos a resumir aquí qué cosas son sensores. Y aquí empieza la transferencia, ¿no? Ustedes ya han dicho que son sensores antes. Sensores, entonces podemos resumirlo de esta manera. Son dispositivos diseñados, nunca los encontramos por ahí, para recibir información del valor del parámetro físico de un proceso y transformarlo en una magnitud mayormente eléctrica que se pueda cuantificar y manipular. Entonces, que nos sirven para medir, ¿no?, la variable o para obtener el valor del parámetro físico de un proceso y transformarlo en una magnitud que para nuestros sistemas de automatización preferimos que sea, para no seguir transformando y transformando, que preferentemente es el, a fin de que se pueda cuantificar y manipular. Manipular significa que podemos amplificarlo, podemos aumentarlo, podemos disminuirlo proporcionalmente de tal manera que no perdamos la relación con la variable original. Por ejemplo, una termocupla que convierte un valor de 750 grados centígrados, una termocupla J, en 24 milivoltios. Estupendo. Que si esa termocupla llega a 24 milivoltios, es 750 grados centígrados. Entonces, ha transformado un valor de temperatura en un valor eléctrico, que además
como 24 milivoltios es muy pequeño, yo lo puedo amplificar 100 veces. Y entonces lo llevo a que sea 2.4 voltios. Dice ahora que de ahora en adelante para mí 2.4 voltios va a ser 750 grados centígrados. O llevarlo a un sistema digital, que puede ser un PLC, por ejemplo. Y le decimos, cuando ese 24 milivoltios, tú aquí vas a poner dentro del PLC 750 grados centígrados. Entonces ya ni siquiera voy a tener que transformar, ¿no? 2.4 voltios, 750, no. Sino que ya el PLC directamente, el sistema digital directamente me va a decir cuál es el valor de temperatura. ¿Ok? Cualquier forma, pero siempre proporcional. Sí, es así como se lee la temperatura a partir de marzo. Sí, efectivamente, Carlos. Tipos de sensores. Tenemos muchos tipos de sensores. Captadores fotoeléctricos, lámparas. Como captadores fotoeléctricos tenemos lámparas, diodos LED, diodos láser, fotodiodos, fototransistores o los dispositivos LDR, ¿no? Que son las resistencias variables con la luminosidad. Sensores de contacto, los microswitches, captadores de circuitos oscilantes para la detección de presencia, sensores por ultrasonido, por rebote o por emisión-recepción. Captadores de esfuerzos, las galgas estequiométricas, son sensores de deslizamiento que sensores de deslizamiento también reaccionan cuando un objeto se resbala. Las galgas estequiométricas las vamos a ver cuando estudiemos presión. Y los sensores de deslizamiento son los famosos sistemas, están instalados en los famosos sistemas ABR, ¿no? Que tienen todos los carros. Es el antibloqueo. Es decir, cuando nosotros pisamos el freno, en una frenada, digamos que queremos que el carro pare lo antes posible, antes las llantas se bloqueaban y resbalaban contra el pavimento. Ahora las llantas ya no se bloquean, por lo tanto no resbalan contra el pavimento, y cuando una llanta resbala contra el pavimento se calienta y sencillamente ya no tiene agarre. Entonces, el antibloqueo no permite que haya ese resbalamiento entre la llanta y el pavimento y el agarre. Sensores de velocidad, como los tacómetros, los encoders, los sensores de aceleración, acelerómetros y de vibración. Muy bien. Todo esto es un preámbulo. Y ahora no vienen las preguntas. ¿Qué son sensores? Acuérdense de los. Se los pregunto. ¿Qué son sensores? Profesor, un sensor vendría a Sí. ser un dispositivo que se encarga de hacer la lectura de algún impulso o alguna señal física o alguna magnitud física, correctamente dicho, y se encargaría de transformarla en una señal eléctrica. Sí. Sí. Sí, eso es correcto, ¿no? Es correcto. Aquí también Santiago nos dice instrumentos que nos informan sobre un elemento físico. Bien, fíjense, yo prefiero que lo pongan por escrito porque así lo que está al interior de ustedes lo expresan eh, acomodando las palabras. Cuando lo hablan, de repente no acomodan las palabras en forma eh, en que las quisieran decir, ¿no? Porque al hablar es más rápido. Cuando se escribe se piensa un poquito más. Es como instrumentos que nos informan sobre un elemento físico. Bien, ¿qué más puede ser? Instrumentos. Bien, ¿alguien más puede decir lo que dijo su compañero? También lo que habló es correcto, sin embargo, hay que
también corregir ciertas cosas, ¿no? Para ser más preciso. Bien. Acuérdense del ojo. ¿El ojo qué hace? Lo que hace es sensar. ¿Qué cosa sensa? Sensa colores, sensa distancia, sensa posición. Entonces, un sensor es aquel que nos transmite la realidad de lo que está pasando en un proceso. Y lo hace a través de una medición. Eso es un sensor. La medición de algún parámetro físico de ese proceso. Entonces, eso es un sensor. Una propiedad sensible a una magnitud de media. Vamos a decir, tenemos que hacer un esfuerzo para entender de que eso es un sensor, Sebastián. Más directo es decir, aquel elemento, porque no es un instrumento, aquel elemento que nos transmite la realidad mediante una medición. Es un elemento de medición que nos hace ver la realidad de lo que ocurre en un proceso. Cualquier combinación de estas palabras es directa y rápida, ¿no? Cuando tú dices una propiedad, no es una propiedad, ¿no? A ver, es todo aquello que tiene una propiedad sensible. Tendríamos que definir qué cosa es sensible a una magnitud de... No sería una magnitud, sino sería a un valor, ¿no? No es a una magnitud. La magnitud es cuando ya lo expresas, ¿no? Un valor es, por ejemplo, un grado de temperatura. Entonces, cuando lo expresas como temperatura, ahí sí es una magnitud. En todo caso, decir que convierte, ¿no?, un estado de un proceso en una magnitud sensible, medible y que además puede ser cuantificada y manipulada. Puede ser así. Porque cuando decimos sensible, ya estamos volviendo a la palabra sensor, ¿no? ¿Qué sensor? Es aquel que es sensible. Estamos regresando a definir un objeto con la misma cualidad de objeto, ¿no? Me acuerdo que una vez un profesor un profesor en la universidad hace muchos años, y me acuerdo porque realmente él se equivocó, ¿no? Dijo, a ver, ¿qué son metales? Entonces, un alumno contesta y estaba bastante acertado, ¿no? Otro alumno contesta también, ¿no? Y el profesor dice, no. A ver, anoten. Dice, metales son aquellos elementos que tienen propiedades metálicas. Por supuesto que él no podía definir eso así. Lo único que hizo fue que todo el salón lanzara una carcajada, ¿no? Porque los muchachos que habían intervenido habían hecho una mejor definición de lo que era un metal. Ok, no los digo, mi intervención no es para decir todavía les falta, por si acaso. Mi intervención es para decirles, pueden mejorar esa definición. Para que sean mejores, ¿no? Para lo que decíamos, para lograr la excelencia hay que ser excelente en todas las etapas. Si yo les digo, está bien, estoy desaprovechando la oportunidad para decirles, puede ser mejor, ¿no? ¿Para qué sirven los sensores, entonces? ¿Para qué sirven los sensores?
para llevar el control de un proceso. Puede servir para controlar, para vigilar más que para controlar, ¿no? Para supervisar sería la palabra, ¿no? Porque control nosotros lo conocemos como elementos que van a hacer un cambio, ¿no? Para indicar lo que está sucediendo en un proceso, ¿sí? Entonces, en el anterior caso, control yo lo cambiaría por supervisar o monitorear, ¿no? ¿Sí? Puede ser también. Los sensores nos sirven para medir las variables físicas de los procesos. Medir es aquí la clave. ¿Para qué sirven los sensores? Para medir. ¿Qué cosa? Las variables físicas dentro de un proceso. ¿Ok? Medir es la palabra clave. Bien, el burde no lo hemos definido. ¿Qué es el burde? Cuando una termocupla, por ejemplo, hace una medición, o perdón, un termómetro de bulbo, ¿no? De mercurio, hace una medición, ¿qué cosa es lo que hace? Extrae la energía calorífica que está en el medio a medir la temperatura y lo convierte en una elongación. Entonces está transformando una energía en otro tipo de energía. Por lo tanto, vamos a decirlo así, le está extrayendo o le está robando una cierta cantidad de energía al proceso. Eso es el burde. Por lo tanto, mientras más pequeño sea, es decir, mientras menos energía requiera del proceso para hacer su labor de medición, es mejor. Porque no va a intervenir en un proceso. Ejemplo, tengo una piscina, esas olímpicas, ¿no? De 50 metros, y meto un termómetro, esto que nos pone el médico en la boca, a medir la temperatura del agua. Y me mide, digamos, 25 grados. Eh, Prácticamente, en forma práctica, podemos decir que ese termómetro no ha influido sobre la temperatura de la piscina. Porque que está aplicado ese termómetro, supuesto que el termómetro conviene menos temperatura, hacer que esos 24 se tire abajo, pero pues una millonésima de grados. Es decir, 24 grados menos. Profesor, disculpe, Sí, ¿podría repetir lo último? Lo que pasa es que se estuvo entrecortando su audio. es el orden Sí, disculpe. de energía que requiere un sensor para poder hacer la labor de medición. Profesor, se le sigue escuchando entrecortado. Voy a volver a entrar, ¿ya? Porque cuando sucede eso no hay otra forma. Está bien,
Bien, no sé si ahora se me escucha entrecortado. Ya no, ya se arregló. Bien, voy a continuar y si sigue entrecortado me pasan la voz. El burden, ¿qué es el burden? Es la cantidad de energía que un sensor requiere retirar del proceso para poder hacer su labor de medición. Por ejemplo, un termómetro. Cuando el médico nos pone el termómetro en la boca, ¿qué está haciendo este termómetro? Está extrayendo, nos está, como se dice, robando un poco de energía de nuestro cuerpo para transferirlo y traducirlo en una elongación, ¿no? En una dilatación del mercurio para poder mostrar una medición. ¿Ok? Mientras más pequeño sea, este burden es mejor. Ejemplo, si tengo una piscina de 50 metros, una piscina olímpica, y pongo un termómetro, ese mismo termómetro que me han puesto en la boca, si el termómetro dice 24 grados, yo creeré pues está en 24 grados. Sí, pero alguien me puede decir, pero fíjate, el termómetro lo he metido frío. La temperatura es mayor que la temperatura del termómetro. Por lo tanto, la piscina ha variado su temperatura. Sí, va a tener razón. Pero ¿cuánto ha variado? Yo le preguntaría. Una millonésima de repente de grado. Una millonésima de grado ya no es práctico diferenciarla, ¿no? Por lo tanto, podemos decir de que esa medición que nos está dando ese termómetro es correcta. No requiere ninguna modificación, no requiere que le hagamos ninguna corrección. Por el contrario, si tenemos, por ejemplo, una jeringa, esas que se utilizan para las inyectables, y de las más pequeñitas, ¿no? Las de 1 centímetro cúbico. Y yo pongo ese termómetro que viene frío a ese centímetro cúbico, entonces, ¿qué va a pasar? Que el calor que tenía el elemento líquido lo va a transferir al termómetro y se va a enfriar. Es como si pusiéramos un hielo a una taza de agua hirviendo. Lo va a enfriar. ¿Por qué? Porque la masa del termómetro es comparable a la masa que estamos midiendo. Y ahí la medición no serviría. No sería factible decir, muy bien, esto está a 23 grados. Sí, pero igual, ¿qué error le ha cometido el sensor, que en este caso es ese bulbo de mercurio? De repente es una décima, 2 décimas, 3 décimas de grado, que ya nos hacen variar sin la exactitud de lo que estamos midiendo. Y sobre todo, que hemos variado el proceso. Al hacer la medición, hemos variado el proceso. Entonces, eso es lo más crítico. Entonces, esto es el burden. La cantidad de energía que requiere un sensor para poder realizar la medición. ¿Qué es un sensor de estado? Un sensor de estado es aquel que tiene dos posiciones. Entonces, por ejemplo, puedo decir un sensor magnético en una puerta. La puerta está abierta o la puerta está cerrada. No puede decir si la puerta está en la mitad, está un poquito abierta, un poquito cerrada, no lo puede decir. Él nos dice o está abierta o está cerrada, ¿no? Este es un sensor de estado. Aquel solamente nos puede definir dos estados. ¿Qué es un sensor analógico? Aquel que nos produce una medición. Es decir, que no nos define estados, sino, o si lo queremos ver así, nos define infinitos estados. De tal manera que en cualquier momento nos puede dar una medición exacta de lo que está ocurriendo. En el caso de la puerta, nos diría la puerta está girada 2 grados, 2.5 grados, 2.8 grados, 30 grados, 89 grados.
me va a poder dar infinitas posiciones. Entonces, un sensor analógico realmente es un sensor que mide constantemente y permanentemente una magnitud. ¿Sí? Y aquí quedaríamos con lo que es sensores. Y ahora pasaríamos a otro tema de igual importancia, que son los sensores de temperatura. Dentro de la unidad 1, ustedes pueden ir a la unidad 1 y dentro de la unidad 1 van a encontrar sensores de temperatura. Muy bien. Abren eso y ahí encontrarán lo que vamos a ver a continuación, un PDF que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el logro que queremos en esta unidad ahora? De sensores de temperatura. Al finalizar la unidad, el alumno comprende los fundamentos de los principales sensores industriales de temperatura, así como sus aplicaciones en los diferentes procesos de fabricación. O sea, no solamente vamos a saber cómo funcionan, sino que esa forma en que vamos a conocerlos, en nuestro caso, de cómo funcionan, nos va a permitir darles la aplicación adecuada para los procesos en los que tengamos que intervenir. Cada proceso va a tener una necesidad en la medición de temperatura. Y cada sensor de temperatura tiene sus propiedades y va a ser el que mejor responda a lo que requiere nuestro proceso, el que nosotros utilicemos. Y para eso, pues, necesitamos conocerlos, conocer cómo realizan sus funciones para decir, este es mejor. Para este caso, este es suficiente. Y así. Entonces, esto es la competencia de conocer qué sensores deben usarse en una determinada aplicación dentro de un proceso industrial. Bien, y empezamos ya que vamos a hablar de la temperatura, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la temperatura? Y aquí hay unas preguntas que nos van a llevar a definirla. ¿Es lo mismo que el calor? Y se los pregunto. ¿La temperatura es lo mismo que el calor? ¿Es algo similar? Es una propiedad física, pero mi pregunta era, ¿es lo mismo que el calor? No, ¿no es cierto? Vamos a dejar la definición que nos ha hecho Félix para después. ¿Es una energía? No, la temperatura, ¿es una energía? Estamos hablando de la temperatura. ¿La temperatura es una energía? Tampoco es una energía. Entonces, ¿es un parámetro físico? Sí. Por lo tanto, lo que dijo Félix es correcto. Es una propiedad, ¿no? Si vemos que un parámetro físico es una propiedad de un elemento, sí, ¿no? Pero mide la cantidad de energía que posee un cuerpo. Estoy mal. Lo mide indirectamente, Carlos, ¿no? Lo mide indirectamente, vamos a decir. Nosotros sabemos por nuestros estudios de calorimetría que el calor es masa por calor específico por diferencia de temperatura. Entonces, indirectamente mide el calor, pero no en forma directa.
Entonces, mide la cantidad de energía calorífica, no la mide, pero sí nos puede dar una referencia para calcular. ¿Ya? El calcular es un proceso que está, en este caso, intermedio entre la medición y la cantidad de calor que vamos a obtener con nuestra medición de temperatura. Entonces, no mide directamente. En todo caso, nos da una lectura para poder calcular. ¿No? Entonces, no es que estamos mal, sino que precisamos, ¿no? Vamos a decir, si definimos algo, decimos muy bien, ¿qué cosa es un automóvil? Entonces podemos decir, un automóvil es un vehículo que tiene un motor. ¿Está bien? Pero no está completo. Y que ese motor transmite un movimiento a las ruedas, con lo cual el vehículo se puede mover. Porque la función básica de un vehículo es moverse, transportar, ¿no? Entonces, algo así. Son definiciones que de repente quedan un poco intermedias. Entonces, si bien podemos calcularlo, calcular el calor no lo podemos medir con un termómetro. Con el termómetro medimos temperatura. Bien. El calor no es lo mismo que la temperatura. Fíjense aquí, en este dibujo, me lo voy a poner aquí al costado. Tenemos un recipiente que está a 100 grados centígrados. Y aquí tenemos otro. Que también está a 100 grados centígrados. ¿Cuál de los dos hay más calor? O los dos tienen igual cantidad de calor. Porque tiene, en el agua porque tiene más masa. Está bien, ¿no? En la ecuación que antes habíamos puesto masa por calor específico por delta de T. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estudian termodinámica, hay un concepto que se llama entalpía, que es la masa por la diferencia de temperatura. Entonces, eso es el concepto de entalpía. Lo que va al más en calor. Entonces, el calor ahora se define como un vector por el cual la temperatura o el calor se traslada del elemento a mayor temperatura al elemento de menor temperatura. También alguien pudo decir que es al revés. En vez que el calor vaya del elemento más caliente al elemento más frío, vamos a decir que el elemento más frío lleve ese frío al elemento más caliente. Entonces, es una definición que ha sido acordada, ¿no? Es por consenso. No es porque esto sea así. Y definitivamente cuando se habla de refrigeración, de unidades de frío, o sea, de frigoríficos, se habla de frío, no se habla de calor. Por eso nos confundimos a veces, ¿no? Decimos, ponga el aire acondicionado más alto. ¿Qué cosa es alto? Más frío, ¿no? Entonces tendríamos que decir, pon el aire acondicionado
a una temperatura más baja. A un frío más alto es una temperatura más baja. Entonces, dos formas de hablar que nos llevan a lo mismo. Y aquí, antes de pasar, les cuento una anécdota. Una vez revisando unas notas, un libro, no me acuerdo. Bastantes de las sondas espaciales, la Voyager que lanzó Estados Unidos por los años 70, se tenía la creencia de que en el sistema solar, por lo menos en el sistema solar, no había temperaturas más altas que las que generaban en el Sol. Pero una de estas Voyager, pasando por una de las lunas, no me acuerdo si de Saturno o de Júpiter, encontró que había una luna que estaba a una temperatura más alta que la del Sol. Y entonces, los científicos no se explicaban eso, porque ya había, como se dice, un pensamiento, ¿no? Que no había temperatura más alta que la del Sol. Observando todos los elementos, se observó que frente a esta luna había otra luna que estaba totalmente fría. Entonces, la explicación que se dieron es que la luna más caliente había absorbido todo el calor de la luna más fría. Por eso es que tenía una temperatura más alta que la. Porque si no hubiera eso, significaría que esta luna está generando calor. Y sabemos que el único elemento, el único horno atómico que hay, digamos, así visto por todos, es el Sol, ¿no? La Tierra, si bien es caliente en su interior, pero hacia su exterior no sentimos ese calor en la forma que está, en los valores que está en su núcleo, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que un sensor de temperatura es un dispositivo que convierte una medición de temperatura en una señal legible por un instrumento u observador. ¿Ok? Un observador, un termómetro, como lo vemos en la figura, en la página 7. Un instrumento no puede ser un termómetro de Google, tendría que ser una termómetro. Bien, los termómetros son los primeros sensores de temperatura inventados, y el de bulbo de mercurio no fue el primero fue el de alcohol, porque el alcohol tiene un coeficiente de dilatación alto, ¿no? Y un coeficiente de contracción igualmente alto. Entonces, se usó mucho el alcohol. Sin embargo, como el alcohol tiene un coeficiente alto de dilatación, entonces se tenían que usar elementos que medían más de 1 metro. Y por lo tanto lo hacían muy expuesto, aunque dentro de la planta se pueda dañar. Y esto llevó entonces a que se reemplazara el alcohol por mercurio y tuviéramos elementos pequeños. No son aplicables al control automático porque son un método mecánico. Bien, y vamos a estudiar 3 sensores de temperatura. Las termocuplas, los termistores, tanto en su versión de coeficiente de temperatura positivo como coeficiente de temperatura negativo. Las termoresistencias, también llamadas RTD. Sí, la termocupla. Vamos a estudiar ahora la termocupla. La termocupla la vemos ahí en la figura de la página 10. Está formada básicamente por 2 metales o aleaciones de metal. Pero ya aquí está dentro de un elemento que lo protege, ¿no? El que vemos en la figura izquierda. La termocupla está dentro. De aquí ahora les muestro un dibujo. Pero la termocupla, para evitar ser dañada, porque este elemento que vemos ahí puede ser dañado, digamos que lo metemos en una tina que va a llegar a 250 grados centígrados.
De repente por ahí arranca un ventilador o una paleta en un ventilador para mover y choca con la termocupla, flama al oro. Bien, un termopozo. ¿Qué es el termopozo? Es el elemento donde, es la funda, vamos a decir. No, no es la funda, es el elemento donde vamos a poner la funda de la termocupla. Entonces veamos aquí. Esta figura. La funda es esta que vemos en verde. La termocupla es esta que le hemos rodeado por una línea roja. Es un punto de soldadura. Por dentro de la funda van a pasar los cables que van a llevar la diferencia de tensión de esta termocupla hacia el exterior. Bien. Y el termopozo es este que tiene contorno negro, que aquí tiene una tuerca para poder ajustarse. Entonces, y lo que vamos a medir es todo este contorno. Vamos a decir que esta termocupla está metida dentro de un crisol a 130 grados centígrados donde se funde aluminio. Entonces, fundimos aluminio y si pusiéramos la termocupla que se pone por un costado, ¿no? Vamos a decir que lo pusiéramos aquí. Y esta termocupla se daña cuando estamos, por ejemplo, muy cercanos a 1250. Ya debemos llegar a 1300 y se dañó la termocupla. Si yo la saco, por aquí va a salir el líquido. No puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer? Si no quiero dañar todo el proceso, tendré que trabajar, como se dice, al ojo. Entonces, si tuviéramos un termopozo, se valoró la termocupla, lo saco porque el termopozo no permite que este elemento aluminio fundido ingrese. Entonces, lo saco y pongo otra termocupla. Y situación solucionada. Ahora, lo que debemos ver es lo siguiente. Que este calor debe ser transferido a través de las paredes de este termopozo, que normalmente es acero inoxidable. Sabemos que todo metal es buen conductor del calor. El acero inoxidable es una aleación, es conductor del calor, buen conductor del calor. Ahora, aquí hay un espacio entre esto que vendría a ser la funda donde está la termocupla y las paredes del termopozo. Si lo dejamos como aire, tenemos un problema, o dos. El primero es que el aire no es un buen conductor del calor. Se va a demorar bastante en llegar acá. Segundo, que como la temperatura se expande. Y por lo tanto, al expandirse, va a empezar a hacer presión sobre todas las paredes del termopozo, sobre la rosca, y finalmente va a terminar reventando por algún lugar, por el lugar más seco. Entonces, no puede ser aire. Puede ser agua, mucho menos. Estamos hablando, por ejemplo, de 1300 grados centígrados. El agua se vuelve vapor a los 100 grados centígrados. Su expansión es muy fuerte. Un volumen de agua genera 14 volúmenes de vapor. Por eso es que se inventó la máquina de vapor. Porque al elegirse el vapor
el agua, perdón, convertido a vapor, entonces daba 14 veces, ¿no? El movimiento. O sea, si teníamos un pistón, ese pistón se podía mover 14 veces en longitud de lo que se tenía cuando el agua todavía no se convertía en vapor. 14 veces es bastante. Entonces, no se puede. Y recurrimos a esto que es el aceite de silicona. ¿Por qué se emplea el aceite de silicona? Porque es un elemento muy estable con la temperatura. Para temperaturas tan altas como esta, no se expande mayormente. Sí tiene un coeficiente de expansión, pero muy bajo. Entonces, no hace una gran presión sobre los elementos y podemos usarlo. Además de que conduce bien el calor. Entonces, es un elemento para considerar. Bien. La otra cosa es, ahora, aquí, en este tubo, interiormente, dentro de esa funda hemos dicho que está la termocúpula. Pero también estaría el aire. Y tendremos el mismo problema con el aire, había una presión. Entonces, este interior se llena aquí abajo con un elemento cerámico que tiene dos propiedades. Es buen conductor del calor, pero mal conductor eléctrico, porque es de metal. Y esta parte externa también es de metal. Entonces, estaríamos haciendo, digamos, contacto eléctrico, si no lo aislamos, entre la pared de la funda y la termocúpula. Entonces, de esta manera, al aislarlo, con esta cerámica térmica, lo aislamos eléctricamente, pero no en cuanto al calor, porque es un buen conductor del calor esta cerámica. Y estos cables que salen por aquí también son de forro de silicona. Pero este forro de silicona tampoco puede soportar pues, las altas temperaturas que hay. Entonces, lo rellenamos con una cerámica que tiene dos propiedades también. En este caso, también es mala conductora de la electricidad, pero en este caso también es mal conductor del calor. Es decir, es aislante eléctrico y aislante térmico. Para proteger estos cables que pasan por aquí. ¿Ok? Entonces, esta es la construcción de una termocúpula profesional. ¿Preguntas? Este aceite de silicona, por si acaso, tiene los mismos componentes de lo que se usa en las prótesis de las personas. Los mismos componentes, ¿ah? No es el mismo, por si acaso. Para usar en prótesis necesita pues ser esterilizado, es decir, no debe tener ningún componente que pueda comprometer la salud de la persona. Entonces, no es el mismo aceite. Tiene los mismos componentes, pero además tiene otros que no permiten que vaya a hacer daño a la persona. Porque imagínense, bueno, ¿y por qué se usa este aceite de silicona en las prótesis? Porque imagínense una prótesis en la rodilla, en el codo, que cuando estamos en verano o hace calor, se hincha, ¿no? Tiene su elongación, se elonga. Haría presión sobre todos los órganos internos, a tal punto pues que nos causaría dolor y hasta de repente los dañaría. Y cuando hace frío se encogería a tal punto que nos va a afectar como si fuera un alicate, ¿no? Y también nos haría daño.
Entonces, con el aceite de silicona, como varía muy poco entre frío y caliente, entre muy frío y muy caliente, en el cuerpo humano no se dan todavía ni siquiera extremos, entonces es muy estable para el cuerpo humano. También este aceite se utiliza en los aviones, no el mismo, uno similar. ¿Para qué? Para transportar la presión hidráulica. Los alerones, todo el sistema de dirección del avión, se realiza por elementos hidráulicos. Y el aceite que se usa para mover esos sistemas hidráulicos es aceite de silicona, que es muy parecido a este, tampoco es igual. No vayamos a cometer errores. Hace unos años, cuando recién se hablaba de los implantes con aceite de silicona, algunos inexpertos y qué sé yo, ¿no?, que tendrían en la cabeza, empezaron a inyectar aceite de avión a las prótesis. Por supuesto, un inconveniente terrible hacia el ser humano, una intoxicación y la destrucción total de la parte donde habían puesto la prótesis. Es grave, ¿no? No se puede jugar con esas cosas. Profesor, ¿el mismo aceite también es usado en el sistema hidráulico de las maquinarias de construcción? El mismo aceite, de repente, no lo sé, no lo creo porque en la maquinaria de construcción se utilizan otro tipo de aceites, unos aceites minerales, ¿no?, que resisten presión, muchísima presión, Ah, o para sea, más poder, resistentes, ¿no? sí, no lo sé si sean de silicona, te digo, no lo Ah, ya, ya. sé, son resistentes a la presión esos aceites. La silicona aquí se emplea porque es resistente a la temperatura, ¿ya?, más que a la presión. Claro, claro. Ah, ya, gracias. Muy bien, entonces, veamos, ¿qué es una termocupla? Una termocupla es una unión de dos alambres distintos, perdón, dos alambres de distinto material, ya sean estos metales o aleaciones de metales, generalmente soldados en su punta, de tal manera que van a tener una zona donde van a formar una aleación de todas maneras, y una zona este fierro, y aquí tenemos constant. Constant es una aleación de cobre con zinc, me parece. Después lo vamos a ver, lo vamos a aclarar eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Constantan, por ejemplo, cuando se calienta, cuando calentamos, el Constantan y el fierro, como todo metal, van a liberar electrones de su última capa. Y digamos que el fierro libera menos electrones que el Constantan. Entonces aquí tendríamos una tensión, donde es positivo el fierro porque tiene menos electrones libres, y negativo el Constantan que tiene más electrones libres. Hay más carga negativa aquí que aquí. Y esto sería la tensión de la termocupla. Por si acaso, U es tensión. De acuerdo a norma, ¿no?, la tensión tiene como sobreabreviatura U.
y como unidad de medida B. Muchas veces, yo también he caído en ese error por muchos años, reemplazamos la U por B. No, por norma debe ser U. Estoy en esa lucha, porque después de haber usado como 40 años B, ahora la norma me dice no, tienes que usar U. Entonces, hay que estar con la norma. Así nos vamos a entender cuando hablemos de U, de qué se trata. Además, se me hace fácil porque soy hincha de la U. Tengo ahí una ventaja. No sé cómo sería si fuera hincha de Alianza. Me complicaría la carrera. Por el rechazo a esa U. ¿Sí? Pero no tengo ese problema. Entonces, aquí se establece una dispotencia. Aquí, si no, cierto, los que son hinchas de la U lo van a ver fácil. Los hinchas de Alianza se van a rehusar, ¿no?, esta norma. Van a rechazarla. Bien. Bueno, hincha licenciado no tiene problema. No hay problema. Ni fu ni fa, como dice. Bien, y entonces, al aplicar temperatura en unión de los metales, se genera un voltaje muy, muy pequeño, que este es el llamado efecto Seebeck. Y este voltaje es del orden de los milivoltios, el cual va a aumentar conforme aumente la temperatura. Y aquí voy a saltearme, porque ustedes van a leer toda esta parte, la página 12, 13, 14, 15, hasta la 15, que son más que todo lectura. Y más bien nos vamos a saltar al funcionamiento. ¿Cómo funciona? Esto sí es importante. Eso sí debo explicarse. Aparte de que ustedes lo pueden leer. Tenemos lo que se llama ley de homogeneidad del circuito. No se puede obtener corriente calentando un solo metal. Esto es el efecto Thomson. Es decir, si yo aquí pongo fierro y fierro, no voy a poder obtener corriente o una tensión, porque en ambos casos emitirían la misma cantidad de electrones y la diferencia potencial sería cero. Aquí, si yo cortocircuito, esto se va a generar una corriente muy pequeñita, ¿no? No va a destruir nada, pero va a generarse una corriente. Entonces, el efecto Thomson nos habla de la ley de homogeneidad del circuito, no de un circuito eléctrico, sino de un circuito. No se puede obtener corriente calentando un solo metal. La segunda ley que gobierna el funcionamiento de las termocuplas es la ley de los metales intermedios. ¿Qué nos indica? Que la sumatoria de diferencias de potencial térmico es cero en un circuito con varios metales, si estos metales están a temperatura uniforme. Este es el principio del horno, del calentamiento por horno. Y aquí lo hace específico a los metales, pero sabemos que esto se da para todos los cuerpos. Veamos aquí, tenemos un horno. Lo subimos a 120 grados centígrados y hacemos que el cobre, el fierro y la plata que están aquí dentro, son metales, tomen la temperatura de 120 grados centígrados. La suma de potencial térmico de los tres elementos es cero. Cuando están a la misma temperatura y además en forma, no dice constante, sino en forma uniforme. Cuando la temperatura es uniforme en ellos. Es decir, que todo este conjunto de cobre está a 120 grados centígrados. Todo este bloque de fierro está a 120 grados centígrados. Y todo este bloque de plata está a 120 grados centígrados. Cuando sucede eso, la suma de potenciales térmicos es cero. Fíjense que este principio para nosotros parece hasta cierto punto básico. Y de repente lo es, ¿no? Pero si no se diera esto,
yo metería al horno estos tres elementos y de repente el cobre estaría a 100 grados centígrados, la plata a 120 y el fierro de repente a 118. Podría darse. Por lo tanto, la sumatoria de potencial térmico no sería cero. Pero, como la sumatoria de potencial térmico es cero dentro de un ambiente con la misma temperatura, entonces, este es nuestro principio físico. ¿Y en qué nos ayuda en la termodinámica? Es decir, que aquí dentro, en este punto de soldadura, si la temperatura es uniforme, entonces ambos elementos tienen también la misma temperatura. ¿Ok? En eso nos ayuda. No puede estar el Constantan, por ejemplo, si esta flama calienta a 800 grados centígrados, el Constantan no puede estar a 700 y el fierro pues estará a 900, o 200 y 600. Ambos en este punto van a estar a 800 grados centígrados. Eso es lo que nos indica. Entonces, ley de metales intermedios. La primera es la ley de homogeneidad. Y por último, la ley de temperaturas intermedias. ¿Dónde nos indica que el voltaje de una termocupla no depende de las temperaturas intermedias? Vamos a decir que yo pongo aquí una termocupla, como esta, aquí. Está a 1300 grados centígrados, ya alguien me dice, oye, vamos a medirla. Entonces yo traigo mi voltímetro y voy a medirla. Antes de que llegue al metro, ya me incendié. Por el calor que genera toda esta zona. Entonces no puedo ir a medir. Tengo que extender los cables. Estos cables los voy a extender. Y aquí se van a formar otras dos termocuplas. Lo voy a extender y recién por acá, vamos a decir, 20 metros de distancia, recién voy a medir. Aquí sí uso la letra B porque estoy hablando de un voltímetro. Por eso utilizo la letra B. Es un voltímetro. Aquí sí lo puedo medir. ¿Y qué me dice esta ley de metales intermedios? Que la medición aquí B es igual que la medición en UTC. Es decir, el valor que yo mido en B es el valor de la diferencia de potencial en TC. ¿Ya? Si es que no me da ningún otro fenómeno, esto es lo que mido aquí, perdón, lo que mido aquí es el valor que tiene aquí la termocupla. Así esto sea 20 metros, 30 metros, 40 metros, la distancia que sea. Eso dice, el voltaje de una termocupla no depende de las temperaturas intermedias que haya hasta llegar al elemento que nos va a medir. ¿Ok? ¿Lo hemos entendido? Ley de Thomson, ¿no? O de principio de homogeneidad. Ley de homogeneidad. ¿Qué nos dice la ley de homogeneidad? ¿Alguien me lo puede indicar? ¿Cuántos metales tenemos? Dos. La ley de homogeneidad nos dice que si tuviéramos un solo metal o una sola aleación, no se puede producir corriente. No se obtiene corriente cuando el metal es el mismo. Después tenemos la ley de metales intermedios. ¿Qué nos dice la ley de metales intermedios?
Aquí está. ¿Cómo lo expresamos en nuestros términos? Esta es una forma compleja. ¿Cuál es el orden? ¿Qué nos dice? Que cuando tenemos un ambiente a una temperatura, de tal manera que los metales dentro de ese ambiente tienen una temperatura homogénea o uniforme en ellos, ¿ok? La diferencia, la sumatoria de la diferencia de potencial térmico de los metales en un ambiente será cero. Si poseen la misma temperatura, la sumatoria es cero. Pues creo que las dos combinadas expresan lo que se quiere, ¿no? En un ambiente que tiene una temperatura, que tiene la misma temperatura, donde los metales adoptan temperaturas uniformes, es decir, en todo su interior y exterior tienen la misma temperatura, entonces la sumatoria del potencial térmico es igual a cero. Vale decir que dentro de un horno todos los metales se calientan a la misma temperatura. ¿Y cómo afecta esto aquí? Si esto lo vemos como un pequeño hornito del punto de soldadura, en este punto, donde hay la misma temperatura, porque la flama es la que está imponiendo la temperatura, entonces, tanto el fierro como el constantán están a esa temperatura. Y su potencial corrección, por lo tanto, térmico es cero. No hay diferencia de potencial térmico. Ambos están en cero. Su sumatoria, perdón, es cero. Este es el segundo principio que rige en la termodinámica. Y el tercero es el de las temperaturas intermedias. ¿Qué nos dice el de las temperaturas intermedias? Puesto de una manera, el valor de la tensión que leemos de una termocupla no depende de la distancia a la cual hacemos esa medición. ¿Ok? O sea, los valores intermedios de temperatura, porque aquí podemos estar a 1300 grados, y aquí estaremos pues a 28 grados. Entonces hay una diferencia potencial térmico, ¿no? Diferencia de temperaturas, de 1300 a 28. Y que esa diferencia no asemella en la medición de tensión aquí, es lo mismo que se hiciera aquí. Entonces, no se depende de las temperaturas intermedias. Bien. El siguiente punto es de compensación de. Fíjense que aquí ya generamos otra termocupla. Una termocupla que va a tener una tensión 1 y una Se está volviendo a entrecortar. Bien. Aquí tenemos una termocupla formada por el fierro y el cobre. Aquí, entre constantán y cobre. Se está entrecortando. Ok, voy a salir y volver a entrar.
Muy bien, continúo y me dicen si seguimos con el mismo problema. Entonces aquí, como decía, si hay una unión de cobre con fierro, son dos metales diferentes, van a producir una termocupla. Aquí también tenemos unión de Constantan con cobre, va a producirse otra termocupla. Entonces la tensión que medíamos aquí ya no es esta. Ahora es menos 1 más UTC más U2. Lo que yo quiero es medir esta tensión. Estas de aquí no me interesan, la verdad. Y más bien me bloquean medir esta tensión. Entonces tengo que eliminarlas. Pero no lo voy a poder hacer en este circuito. Voy a hacer otro circuito. Y ahora voy a generar más termocuplas. Parece que todas las tengo perdidas, ¿no? Más menos UTC. Aquí entonces también, más menos, que es constante también. 1, 2. Y aquí, negativo cobre, positivo el constante. Entonces ahora esta tensión B va a ser igual a lo siguiente. Más menos, ¿no? Menos U1, menos U2, más UTC, más U3. Ahora, aquí nos damos cuenta que U1 y U3 están formados por los mismos materiales. Constantan y cobre, constantan y cobre. Y si están a la misma temperatura, van a generar la misma tensión. Por lo tanto, se simplifica. Y nos queda que la tensión va a ser igual a UTC menos U2. Ahora, lo que normalmente vemos es que a temperatura cero, la tensión es cero. Entonces yo puedo decir, puedo hacer que UTC y U2 sean iguales a temperatura cero, porque son el mismo elemento. Entonces, lo bajo a temperatura cero y hago que esto sea cero. Temperatura cero, entonces UTC es igual a 2.
y por lo tanto B es igual a 0. A temperatura 0. 0 grados. A cualquier otra temperatura, el único que va a estar expuesto a la llama es este. El UTC. El U2 no va a estar expuesto a la llama. Y entonces esto también lo podemos dibujar así. Donde esto sería UTC, este, estos dos se eliminan y este sería el U2. Todo este conjunto lo trasladamos lejos de la zona de medición, porque esto está a muy alta temperatura, y ahora todas las referencias respecto a U2. Entonces, UTC empezará a ser positivo cuando las temperaturas sean superiores a 0 grados centígrados y empezará a ser negativo cuando sean inferiores. Y lo que observamos en las tablas es este B. Es el UTC menos U2. Eso es lo que observamos cuando vemos una tabla, por ejemplo, de una termocupla J. ¿Por qué observamos este B? Ya compensado. Una termocupla K. Vemos este B. ¿Ok? Vamos a ver cómo realizamos esto en laboratorio, en nuestro laboratorio 1. Entonces, si esto se acerca a la zona de medición, se anulan los dos y no solamente a 0, sino a esta temperatura de medición mediremos 0. Lo alejamos y lo ponemos a una temperatura estable y entonces ahora sí ya podemos ver esto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, calibrando la temperatura, la termocupla a una temperatura, por ejemplo, de 0 grados centígrados, el valor de B sub 0, de B, en nuestro caso, es 0 a esta temperatura, ya que debido a que ambas son del mismo tipo de TC, de termocupla. Entonces, esto se hace. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se hace en una medición real cuando entremos a este laboratorio. Laboratorio de termocuplas, PTSIM y termistores. ¿Bien? ¿Alguna pregunta al respecto? Bien. Le dejo todo lo demás. Los circuitos yo se los voy a explicar. Y todo lo demás es lectura. Voy a tomar de aquí algunas cosas para explicarles, pero todo lo demás es lectura.
Así que les dejo a ustedes con la lectura. Y en la próxima clase haremos esta pregunta. Muy bien. Para hacer la transferencia de lo que hemos visto hoy día. Decimos, una termocupla es una unión de dos metales o aleaciones de metales que están unidas en un punto y separados en el otro. Y que así unidas en ese punto van a generar una tensión en sus extremos que no están unidos. Esta tensión va a ser la diferencia de potencial eléctrico o la tensión va a ser más grande mientras mayor sea la temperatura. O sea que es directamente proporcional. Las termocuplas funcionan en base a tres principios. El principio de la homogeneidad del circuito, el cual nos indica que no se puede generar corriente si se calienta un solo metal o un solo tipo de aleación. Y esto es también llamado el efecto Thomson. El segundo principio es el de los metales intermedios. ¿Qué nos dice? De que si hay un conjunto, si hay una zona térmicamente estable, donde un grupo de metales, dos o más metales, tienen la misma temperatura y además esta temperatura es uniforme, la sumatoria del potencial térmico de todas ellas es cero. Quiere decir que todas van a calentar a la misma temperatura. Si este principio no se diera en nuestro universo, en nuestra Tierra, no podríamos hornear nada. Metemos un pavo a hornear y resulta que las patas están frías, crudas, y el pecho está ya carbonizado. Eso no se da en nuestra realidad. En nuestra realidad, todo se calienta. Al estar todas a una misma temperatura, estar ellas en forma uniforme, su potencial térmico es cero. Es decir, nadie se va a transferir ya a temperatura. No hay transferencia de calor entre ellas. ¿Okay? Y esto nos sirve aquí para indicar que en este punto de unión, cuando se calientan, ambas tienen la misma temperatura. Si no fuera así, no sabríamos qué temperatura estamos tomando. Si la temperatura del fierro o la temperatura del constante en este caso. Este principio nos permite decir que esto sí funciona. El tercer principio, el de los metales intermedios, nos dice que nos dice que la tensión no depende de las temperaturas intermedias. La tensión que se mide aquí va a depender de las temperaturas intermedias que se tengan desde el punto donde se está generando el calor hasta la zona de medición. Aquí puede haber 100 metros, 200 metros. Siempre la tensión aquí va a ser igual que aquí. Mientras, por supuesto, utilicemos los cables adecuados. Más distancia tendremos que usar cables de mayor diámetro, ¿no? Para evitar las caídas de tensión. Entonces, esto es lo que nos dice la ley de temperaturas intermedias. Entonces, hemos visto que a través de un elemento que se llama termocupla, que es muy sencillo de realizar, porque incluso hasta lo podríamos entorchar, podemos obtener diferencias de tensión respecto de una contra otra, y que además esta es proporcional a la temperatura a la cual se ponga esta unión. O sea, hemos hallado una forma de medir temperatura. Y fíjense que estos elementos, las termocuplas, pueden medir 1300, 2000 grados centígrados, 2300 grados centígrados. O sea, y es el único elemento que es capaz de medir esta temperatura. Bien,
Por otro lado, hemos visto que una termocupla no tiene una referencia de medición. A 0 grados centígrados, esta termocupla puede estar midiendo, qué sé yo, 10 milivoltios. Y entonces no podemos decir de que, conociendo la tensión, sabemos la temperatura a la que está. Hay que calibrarla. Hay que darle una referencia. Y esta referencia lo hacemos generando otras dos termocuplas con cualquiera de los dos metales. En este caso hemos agarrado el Constantan. Podríamos haber agarrado el fierro. Constantan con cobre y Constantan con cobre. De tal manera que estas dos nuevas termocuplas se anulen y al final queden solamente las termocuplas formadas por fierro y Constantan. O sea, la misma en la que estamos recibiendo, en la que vamos a medir. Y lo que vamos a hacer es que a 0 grados centígrados, este voltaje lo vamos a hacer 0. También podríamos haber agarrado a 10 grados centígrados. Pero el problema está que ahí tendríamos que restar permanentemente, ¿no? Muy bien, a 10 grados centígrados, de 10 grados centígrados para arriba es positivo y de 10 grados centígrados para abajo es negativo. Muy bien, entonces tendríamos que decir, muy bien, para que esté a 0 grados centígrados, esto pues tiene que estar a menos 2 milivoltios, ¿no? Y entonces traería algo engorroso. Tendríamos que siempre trasladar los ejes. Esto lo evitamos haciendo que el eje pase por 0. Entonces, esta es la manera en que se calibra una termocupla, cualquiera. Tenemos que generarle otra termocupla antagónica para que ella sea la que le reste la parte que no corresponde, o la parte que queremos anular, perdón, cuando trabajemos a una temperatura determinada, que en todos los casos es 0 grados centígrados. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho hoy día. Bien. Y les voy a solicitar que lean desde la página 25 hasta la 50. Que en la próxima clase lo vamos a explicar, pero de forma muy rápida. Algunas de las cosas que son más importantes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para la próxima clase. Para el lunes. Muy bien. ¿Se encuentra en esta sección el delegado? Sí, ¿no? El delegado es... No, no se encuentra. Muy bien. El delegado, a ver, ¿qué me dice? No, pero es el periodo de grupo. Ya. Muy bien. Alguno de ustedes, por favor, me puede ayudar en lo siguiente. No le dije al delegado esto que les estoy diciendo. Pueden ustedes poner en el grupo, o yo mejor se lo digo. No se preocupen, yo se lo digo para no enredar las cosas. Yo se lo digo al delegado, que les avise a todos que tienen que leer desde las páginas que les he dicho a ustedes, ¿no? Desde la página 25 hasta el final. Los circuitos yo se los explico. ¿Ok? Muy bien, esto sería todo de mi parte por hoy. Doy las gracias y nos estamos viendo el día lunes. Acuérdense que la primera evaluación es la semana 3, laboratorio 1. ¿Ok? Eso se lo voy a estar instalando.